¿Cómo crear una webcast? Para crear una webcast debo cumplir con unos pasos previos que a continuación se los describo. Primero, planificar mi webcast, donde defino el objetivo de lo que quiero que los estudiantes aprendan. Elijo el tema lo más interesante para ellos. Determino la estructura tal y como la concibe una webcast, desarrollando una introducción, unas tareas, unos procesos, unos recursos, una evaluación y unas conclusiones. Finalmente, selecciono la herramienta que me va a ayudar a presentar en la web esta información. En este caso, existen algunas herramientas gratis como Google Sites, Google Docs, Forms, Slides, etc. En el segundo paso, creo un nuevo sitio web. En este caso, la herramienta que yo elijo me permite algunas veces disponer de un dominio para presentar mi web. Aún sin embargo, si tengo mi propio dominio, podría hacerlo en ello. En el tercer paso, estructuro mi webcast, bien sea en páginas o en secciones. En el cuarto paso, personalizo el diseño. Eso significa que yo elijo una plantilla de las que están predefinidas en la herramienta que elegí y le voy añadiendo imágenes, videos y colocándole fuentes, colores, etc. En el quinto paso sería crear actividades interactivas, bien sea cuestionarios, documentos compartidos, presentaciones interactivas o una pizarra digital colaborativa. Es importante mencionar en este paso que probablemente requiera alguna otra aplicación combinándola con la que estoy diseñando la página para que pueda disponer de ese otro recurso. Por ejemplo, en la pizarra digital yo debo utilizar Jamboard, que me permite desarrollar esa actividad interactiva dentro de mi webcast. En el paso 6 ya debo organizar la información utilizando secciones o páginas y creando menús de navegación o enlaces internos entre las diferentes secciones que yo haya concebido. En el séptimo paso y último, pues ya ahí es revisar cuidadosamente la información que yo estoy presentando, que sea correcta, que esté bien presentada y finalmente la publico para que los alumnos puedan acceder a ella. En el caso ejemplo que está en la lámina, trata de una actividad que le presenté a los alumnos de Tecnología de la Información de alojamiento turístico para que aprendieran a crear un podcast. En este podcast ellos tenían que mencionar un tema relacionado con su carrera. Por tanto, en la introducción yo les suministré una guía de pasos de cómo crear el podcast. En el proceso les pedí que tenía que ser desarrollado en equipo de 2 personas o de manera individual y que elegirían un tema relacionado con su carrera, creando un escenario donde invitaran a consumir el servicio o el lugar turístico. ¿Okay? La tarea que fue asignada era crear un podcast del tipo que desearan, de los permitidos por supuesto, donde expresaran sus ideas, comentarios, vivencias, etcétera, de sitios turísticos de Venezuela o del estado Bolívar. Los recursos, pues básicamente se le permití unos videos de ejemplo, unos audios de ejemplo y el formato que tenía que tener una introducción, un desarrollo y un cierre. Podían hacerlo con su computadora o con el teléfono, utilizando un micrófono, por supuesto. La evaluación, pues, les suministré una encuesta, ¿okay? Donde tenían que elegir, bien sea el podcast de un compañero o su propio podcast. Y luego, finalmente, un escrito hablando del podcast elegido, que más le gustó, que más atractivo, y el suyo propio. Y en las conclusiones, finalmente, una sesión de cierre y de retroalimentación. Es importante mencionar que para desarrollar la webcast se requieren algunas habilidades de tecnología, del manejo de la tecnología. Es muy importante. Gracias.